bueno. Verónica Ortiz, Laures, estamos viendo una decisión equivocada, lo tienes ahí atrás de tu cuerpo. Una novela que te costó mucho escribirla y que fue, en ese sentido, me parece a mí como una catarsis, ¿puede ser así? Yo creo que sí, no solo mía. Yo comento en algún momento en el libro que fue una catarsis también de quienes la vivieron, la historia. Catarsis como esto que finalmente te permite limpiar, sanar lo vivido, cuando además lo vivido tiene estos extremos, ¿no? Estos extremos de violencia, de pena, de dolor. Y sí, para mí fue eso, sigue siendo. Ahora con tu entrevista, que yo de verdad pues te tengo gran respeto, por lo tanto, aunque llevo 40 años yo entrevistando, ahora estar de este lado siempre me impone, ¿no? Y sobre todo con gente como tú, que lo hace tan bien y que sabe hacer las preguntas. Entonces, no sé si ya salí de esto o estoy a la mitad metida o hasta adentro, porque ahora hablar del libro, presentarlo, comentarlo, promoverlo, ay, Dios mío, ahí estoy en medio otra vez y estoy en el fondo de la historia de la que no salgo, porque yo pienso que es una historia de la que no voy a salir nunca, ¿no? Porque es la historia de la vida de una familia que va a tener que ver no solo con nosotros, sino con generaciones y también con la gente que estuvo involucrada en estas guerras, en estos campos de concentración, etcétera, ¿no? El criticar o no criticar a Stalin cuando está en el hospital y ella empieza a ver que ese hombre que era Dios de pronto comienza a ser el diablo, ¿no? Empiezan a quitar los cuadros, es terrible esa parte, ¿no? Es terrible esa parte, pero yo te digo, mira, se me enchina todavía de pensar, pues, que no es terrible de esta historia y al mismo tiempo, eh, ¿por qué le escribo? Me lo he preguntado mucho y mi respuesta es contundente. Es por Anita, porque pienso que independientemente de que la conocí, porque es mi tía, porque es un familiar, porque estaba cercana y porque pude hablar con ella muchísimo de todo esto, es uno de los mejores seres humanos que yo he conocido en mi vida. ¿Cómo es posible que alguien que ha padecido y vivido todo esto que yo cuento en la novela y que es su historia, y que es la historia de mi madre y de mi tía Irene, ¿cómo es posible que pueda superar a tal grado de volverse un maravilloso, generoso, bondadoso ser humano? Eso es lo que me llevó a escribir la novela, Anita. El Ajá. libro, porque no me gusta decirle novela. Ujú. Ahora, también es cierto que ella tenía siempre una decisión muy fuerte de volver a México, ¿no? Ella decía, yo soy mexicana. Es que si tú revisas el libro, que hay muchos momentos en donde ella que está siendo, pues, ¿cómo lo digo?, torturada para que confiese algo que no hizo. Claro. Ella todo el tiempo, aparte de negarlo y de no, aparte de negarlo, dice, yo soy Anita Lawrence Tirado, nací en Álamos, Sonora, México, soy mexicana y soy inocente. Y eso, esa fuerza de decirse su nombre y que es mexicana, es la que le permite finalmente regresar contra todo, porque bueno, la historia ahí está, ¿no? Hay que leerla para saber qué es todo lo que le Sí, pasa a Anita. sí, por supuesto, porque además también está esa cosa de escapar y ir al lugar que uno quiere por la supervivencia, digamos, ¿no? Cuando uno quiere ir a determinado lugar y está la vida en ello, por supuesto que llegan. Hay un momento en el que puedes llegar, es así. Yo Sí, y lo he vivido, digamos, a eso, es eso. claro, claro, tú eres migrante. Yo creo que, las migraciones que están en toda nuestra historia, ¿quién no es o tiene que ver con migraciones? Yo creo que todos, incluidos nuestros indígenas, o sea, porque los indígenas se movían de un lugar a otro también, no se quedaban en los mismos lugares. Luego los españoles, los árabes, o sea, que somos países de migraciones y siguen las migraciones y tenemos que vivir y convivir y crecer con la belleza de lo que los migrantes nos traen y nos aportan. Y creo que esta historia también tiene que ver con las migraciones, empezando por la del abuelo, que llega en 17, en la Primera Guerra Mundial,
es alemán y se queda a los 17 años, 16, 17 años, porque estalla la Primera Guerra Mundial y se queda en Sonora, a donde llega su velero que trae carbón, y ya no puede salir como muchísimos otros jóvenes marineros que van a llegar de muchas nacionalidades distintas a Sonora, a los campos en Sonora. Es muy impresionante las migraciones ahí en la Ahora, historia. ahora, tú también recurres a la memoria, pero también hiciste investigación periodística, también te formaste en esos conocimientos externos, ¿verdad? Sin duda, yo creo que si no fuera periodista de Ujú. tantos años, 40 años, me hubiera sido muy difícil armar el libro, porque lo que tenía era muchos testimonios, entrevistas, solamente eso tenía, pero muchos. Y por el otro lado estaba una historia que nadie acababa de contar, que había verdades a medias, que había mucho miedo para nombrar cosas. Entonces me tuve que ir a Alemania a ver qué era lo que yo encontraba, y la verdad es que me encontré cosas que no fueron contadas nunca, no solo en mi familia, que no han sido contadas en la historia. En la historia, ¿por qué? Porque los rusos, cuando entran al final de la guerra, ya cuando entran a Alemania, los polacos y los rusos, que van a hacer una cantidad de atrocidades y de violencia contra sobre todo las mujeres, que son finalmente siempre el botín de guerra, en las cárceles y campos de concentración antes de los alemanes, de los nazis, ellos van a tomar esas cárceles en Alemania y van a hacer las mismas monstruosidades que hicieron los nazis. Se va a repetir la historia, pero ahora en contra de alemanes, de extranjeros, entre ellos pues, mi tía Anita, que era mexicana, y muchos otros latinoamericanos, etcétera. ¿Sabes, querida? Que yo voy a los museos, que voy a los campos de concentración, y esta historia no existe, está borrada, la borraron los rusos en la ocupación de Alemania, está borrada, no existe. Y mi novela la trae, la cuenta, porque hay que contar estas cosas, ¿no? Sí, es cierto que tú la cuentas, pero podrías decir, como dijiste recién, que hicieron lo mismo que hicieron los nazis. ¿Fue tan así? Mira, tal vez no la parte, obviamente, de las cremaciones y de los hornos, esta parte no. Pero yo te puedo decir que Mm, todas las demás sí. O ujú, sea, es una locura lo que pasa ahí. ujú. La tortura, el hambre, el frío, la muerte por frío, la muerte de hambre, violaciones constantes. O sea, yo pienso que sí, que hay, pues yo te diría, no sé, muy parecido, ¿no? Porque los vencedores, que además se van a cobrar lo que hizo el nazismo, vienen con todo el odio, con todo el rencor, y además esa Rusia, como tú dices, Stalin, en fin, esta Rusia, ¿no? Sí, es cierto. Ahora también es cierto que cuando tú dices que los rusos escondieron esta historia, también es cierto que los propios judíos también escondieron esta historia, ¿no? Pareciera ser que los nazis son los malos totalmente de la historia y cuando uno trata de averiguar desde el otro lado, pareciera ser también que hay como una barrera ideológica ahí también. Hay un gran maniqueísmo en la historia, Sí. ¿no? Los vencedores siempre dirán que ellos fueron los buenos, los vencidos son los malos. En este caso, pues todos los alemanes son malos. Eso no es cierto, ni todos los rusos, ni todos Claro. los judíos, si hablas desde el punto de vista de los nazis. No, o sea, perdón, pero a lo mejor lo que es malo, malísimo, son las políticas que llevan a, a regímenes autoritarios a conformar situaciones tan horrorosas como el holocausto y después como el estalinismo y etcétera, 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 ¿no? O sea, La otra vez hablábamos con Francisco Hagenbeck, que sacó una novela que se llama Sangre helada, destinada a los campos de concentración que se armaron en Veracruz cuando era la Segunda Guerra Mundial, y a todo el que tenía un apellido alemán lo llevaban a ese campo de concentración de Perote, ¿no? Y él me decía, yo digo, es increíble cómo la Segunda Guerra Mundial sigue teniendo tantos escritores. Y él me decía algo que es realmente cierto. Sí, pero no escritores mexicanos. Y es cierto, y te lo digo precisamente a ti, digamos, ¿no? Es decir, pareciera ser que el mexicano
tiene muchísimo que investigar sobre la Segunda Guerra Mundial, hay mucho que escribir. Mira, está en el libro también, o sea, Sí. a mi abuelo le quitan todo. Mi abuelo alemán, que había llegado de 17 años a Sonora, que había hecho su vida y sus hijos y se había casado con una sonorense, le quitan absolutamente todo, lo sacan del lugar de su casa con todos sus hijos y lo mandan a un campo a Guadalajara. Eso está pasando cuando la Segunda Guerra Mundial. Claro que tenemos que investigar mucho. Los racismos de México son muy fuertes. Sí. Vienen contra nuestros indígenas y vienen contra los chinos en algún momento, los alemanes, etcétera, etcétera. Yo creo que es algo que tenemos que revisar en México mucho y ojalá los historiadores de la verdad, esto que dice John Steinbeck en Las Viñas de la Ira, esta maravillosa novela del estadounidense Steinbeck, él dice que nada es más asombroso que la verdad. Nada es más asombroso que la verdad. Y él habla de un periodismo como narrativa, como literatura de la verdad inmediata. Pienso que nosotras, tenemos que revisar toda esta parte, ¿no? Porque hay muchas historias que están ahí que no están contadas, no están analizadas, no están revisadas. Y hay que regresar a ellas como yo lo hago en esta novela. También, por ejemplo, los ingleses al final de la Segunda Guerra Mundial. Ellos arman campos que acaban siendo mediocampos de concentración para los latinoamericanos para que puedan salir de Alemania. No tienen dinero, ¿cómo van a salir? Entonces están esperando que sus familiares les manden dinero para salir. Entre ellas están mi madre e Irene, las otras dos hermanas, porque Anita va a seguir un curso bastante más duro en su vida allá. Eh, los mataban de hambre, los tenían en barracas, no les daban nada para cubrirse, los ingleses tenían comida y a la gente que estaba ahí, que eran varios miles, los alimentaban con zanahoria quebrada y maíz quebrado, cocido, todos los días por meses y años. O sea, ¿quién ha contado eso? Está en esta novela, o en este libro, que es un híbrido. Sí, eso te iba a decir, van las dos últimas preguntas, que es un híbrido, digamos, ¿no? Porque incluso pensaba yo que hay capítulos que se pueden leer separadamente, digamos, ¿no? No es que uno abandone la historia, pero hay capítulos que son así redondos, ¿no? Yo intentaba, por la fuerza de la historia, sobre todo la historia de Anita, dar de repente un respiro al lector, a la lectora. Y por eso tal vez es que se fueron armando historias. Yo no lo hice a veces muy consciente, bueno, sí consciente en esto del respiro al lector, ¿no? Y bueno, sí, queridísima Mónica, tiene que ver, insisto, con testimonio, investigación, cartas que me encontré, fotografías, entrevistas múltiples que hice y visitas a los lugares, ¿no? Para entender los espacios, cuánto caminaron, qué tan cerca estaba, por ejemplo, del lugar donde estaba la familia que tuvo en su casa, que no eran tías, pero así les decían, a estas tres niñas que llegaron de 8, 10 y 12 años a Alemania. ¿Qué tan lejos estaban luego de las cárceles donde estuvo Anita? ¿Por qué no la buscaron? O sea, había tantas preguntas, muchas se quedaron sin respuesta porque los familiares pues dijeron que quemarían todo lo que tenían y así lo hicieron. O sea, no existe más información porque la destruyeron. Bueno, felicidades por la novela y la última pregunta que te voy a hacer es precisamente por Lectorum, ¿no? Podrías haberla también editado en el Fondo de Cultura Económica, pero Lectorum es una gran editorial, es una editorial que tiene muchos años. Cuéntame cómo te relacionaste con esa editorial. Y y está muy bien La impresa, iba, digamos, ¿no? la Me iba a encanta. publicar el Fondo de Cultura, pero en ese momento no se pudo porque me ofrecieron la dirección de la filial española y Ajá. me fui allá. Y pospuse esa publicación. Cuando regreso, ya por la pandemia y por una serie de razones por las cuales no voy a volver a España, en una presentación de un libro de Beatriz Salce, también lector, sobre el metro, estaba Porfirio ahí, el director,
Porfirio Romo. Y me acerco y le digo, oye, tengo una novela, me encantaría que la vieras sin compromiso, por favor. Y me dice, sí, Verónica, claro que sí. Y se la lleva y me dice a las 2 semanas o menos, desde luego que la publico. Yo no podía creer mi momento, porque son más de 11 años y probablemente 2 después de estar buscando cómo publicarlo. Y Lectorum a mí me parece que es una gran editorial que tiene grandes nombres, nombres de autores muy respetables, muy respetados, y qué bueno que están, ¿no? Qué bueno que estoy ahí y qué bueno que me está dando este acompañamiento. Bueno, perfecto. Una gran entrevista y bueno, me encanta poder verte. Yo también, Mónica, muchas gracias. Adiós. Adiós, adiós. Ya estamos, ¿verdad? Sí.